tan solo 40 años luz de nosotros existe un sistema estelar que ha puesto en alerta a toda la comunidad científica. TRAPPIST-1, una estrella pequeña y fría rodeada por 7 planetas rocosos, algunos del tamaño de la Tierra, orbitando tan cerca entre ellos que sus trayectorias se entrelazan en un espectacular baile gravitatorio. Pero no es precisamente la mecánica estelar lo que más destaca de este sistema, sino algo mucho más profundo: la posibilidad de que exista una atmósfera alterada por procesos biológicos. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental: ¿se han descubierto señales claras de que no estamos solos en el universo? En este vídeo te voy a contar qué es el sistema TRAPPIST-1, por qué se ha convertido en el objetivo prioritario del telescopio espacial James Webb, cómo intentamos detectar vida a años luz de distancia y qué significaría para la ciencia y para nosotros encontrarla. Porque quizá la mayor pregunta de la humanidad ya no sea si existe vida fuera de la Tierra, sino cuánto tiempo falta para demostrarlo. El descubrimiento de TRAPPIST-1 no se publicó con titulares espectaculares, ni se llevó a cabo con un gran telescopio espacial, sino con algo mucho más humilde y por eso mismo más fascinante. Todo comenzó en 2016 con TRAPPIST, un pequeño telescopio robótico situado en Chile, diseñado específicamente para observar estrellas diminutas y frías. Estas estrellas habían sido ignoradas durante décadas porque parecían poco interesantes. Pero justo esa es la clave. Cuanto más pequeña es la estrella, más fácil es detectar planetas del tamaño de la Tierra cruzando frente a ella, y apuntando a una enana ultra fría a 40 años luz, se empezaron a detectar variaciones periódicas en su brillo, algo inesperado para los astrónomos que resultó ser el punto de partida para seguir estudiando el sistema. De hecho, las primeras observaciones parecían claras, pero también prudentes. A partir de esas variaciones de brillo se habían detectado 3 planetas, 3 mundos rocosos compactos y muy cercanos a su estrella. Ya era un hallazgo importante, pero todavía entraba dentro de lo razonable. Sin embargo, existía un problema inquietante: los tránsitos no encajaban del todo y los tiempos no eran perfectamente regulares, como si algo más estuviera tirando gravitacionalmente del conjunto. Y es ahí cuando TRAPPIST-1 dejó de ser un sistema interesante para convertirse en un verdadero reto científico. Bueno, pues para resolverlo se organizó una de las campañas de observación más intensas jamás dedicadas a una sola estrella, con telescopios terrestres repartidos por todo el mundo, observando sin descanso noche tras noche. Además, contaron con un aliado decisivo, el telescopio espacial Spitzer, que, desde el espacio y sin la interferencia de la atmósfera terrestre, confirmó lo que ya se sospechaba. No eran 3 planetas, sino 7. 7 mundos rocosos situados en un sistema tan compacto que todos cabrían dentro de la órbita de Mercurio. Se había descubierto un sistema que, estadísticamente, no debería ser estable, y sin embargo lo era. Y como puedes suponer, la confirmación fue un auténtico terremoto científico, no solo por el número de planetas, sino por cómo estaban organizados. De repente, TRAPPIST-1 se había convertido en un laboratorio natural perfecto para estudiar mundos similares a la Tierra. Y lo más importante, varios de ellos se encontraban en la llamada zona habitable de la estrella. Y claro, la reacción de la comunidad científica fue inmediata. Artículos de investigación, modelos climáticos, simulaciones atmosféricas. TRAPPIST pasó en cuestión de meses de ser una curiosidad astronómica a convertirse en el sistema exoplanetario más estudiado del mundo. Y es que por primera vez disponíamos de varios planetas rocosos, cercanos, bien caracterizados y orbitando una estrella ideal para llevar a cabo un análisis atmosférico detallado. Por eso, cuando el telescopio espacial James Webb comenzó a planificar sus primeras observaciones científicas, TRAPPIST-1 no era una opción más en la lista, sino un objetivo prioritario. Un lugar donde, por primera vez, la pregunta sobre la vida fuera de la Tierra puede abordarse con datos reales. Y por supuesto, una vez que sabes eso, ya no vuelves a ver este sistema como uno más. Pero para que entiendas por qué el sistema TRAPPIST-1 es tan especial, hay que mirar directamente a su centro, a la estrella que lo gobierna todo. La estrella TRAPPIST-1 no se parece en nada al Sol. Es lo que los astrónomos llaman una enana ultrafría, es decir, un tipo de estrella extremadamente pequeña, con apenas un 9% de la masa solar y un tamaño solo un poco mayor que el de Júpiter. De hecho, su brillo es tan débil que si estuviera en el lugar del Sol, la Tierra quedaría congelada en la oscuridad. Y sin embargo, precisamente esa debilidad es lo que lo convierte en una estrella extraordinariamente interesante. Y es que al emitir tan poca energía, la zona habitable de TRAPPIST-1 está increíblemente cerca de la estrella. Donde el Sol necesita distancias de cientos de millones de kilómetros, aquí basta con unos pocos millones. Eso explica por qué varios de sus 7 planetas pueden recibir una cantidad de energía comparable a la que recibe la Tierra. Pero además, una estrella tan pequeña permite detectar planetas rocosos con una precisión que sería casi imposible alrededor de una estrella como el Sol. Cada tránsito provoca una caída
caída de brillo mucho más evidente y cada interacción gravitatoria deja una huella que se puede detectar fácilmente. En pocas palabras, se puede decir que las enanas rojas son una lupa natural para estudiar mundos tipo Tierra. Ahora bien, quiero que sepas que esta historia también tiene una cara oscura. Las enanas ultrafrías son estrellas activas, especialmente en su juventud, y producen emisiones repentinas de radiación ultravioleta y rayos X capaces de erosionar atmósferas enteras. De hecho, durante años se ha pensado que este tipo de estrellas simplemente destruían cualquier posibilidad de habitabilidad a su alrededor. Pero TRAPPIST-1 ha vuelto a desafiar nuestras ideas previas, porque no solo importa la intensidad de la radiación, sino cuánto dura esa fase violenta y cómo responden los planetas según tengan campos magnéticos, posean atmósferas densas o cuenten con reservas de gases capaces de regenerarse con el tiempo. Y es aquí donde aparece uno de los datos más desconcertantes de todo el sistema: la edad y la longevidad de TRAPPIST-1. Estas estrellas consumen su combustible nuclear tan lentamente que pueden vivir billones de años, mucho más que el propio universo actual. Eso significa que, una vez superada su etapa más turbulenta, ofrecen algo que el Sol no puede: tiempo. Mientras que el Sol es una estrella de vida relativamente corta, TRAPPIST-1 es casi eterna a escala cósmica. Así que hay tiempo suficiente para que los planetas se enfríen, estabilicen sus climas y formen océanos. Y también para que la vida, si surge, tenga margen de sobra para evolucionar. Bueno, pues si te fijas en cómo están colocados los planetas de TRAPPIST-1, la sensación es casi incómoda. De hecho, algunos están más cerca entre sí que las propias lunas de Júpiter. Esto no solo es extremo, sino profundamente raro, porque sistemas que son tan compactos suelen ser caóticos, inestables y propensos a colisiones o expulsiones. Sin embargo, TRAPPIST-1 no solo existe, sino que se comporta como un mecanismo de relojería. ¿Y cuál es su secreto? Pues el fenómeno de resonancia orbital, que consiste en que los planetas no orbitan de forma independiente, sino que están encadenados gravitacionalmente siguiendo una secuencia matemática precisa. Cuando un planeta completa cierto número de órbitas, el siguiente completa otro número exacto, y así sucesivamente a lo largo de todo el sistema. Además, este acoplamiento hace que las perturbaciones gravitatorias no se acumulen de forma caótica, sino que se compensen. Se trata, por supuesto, de un equilibrio muy delicado, estable, pero solo mientras nadie rompa el ritmo. Y esto también nos dice algo fundamental sobre su origen. Se estima que los planetas no se formaron donde están actualmente, sino que migraron lentamente desde regiones más alejadas del disco protoplanetario, quedando atrapados en esta cadena resonante como las cuentas de un collar. Además, esta danza gravitatoria no solo mantiene estable el sistema, sino que lo convierte en una herramienta científica muy útil, porque cada pequeño adelanto o retraso en los tránsitos permite determinar la masa exacta de los planetas, así como su densidad. Y por si fuera poco, nos revela también pistas sobre su composición interna. Y puede que ahora mismo te estés preguntando, ¿y si uno solo de estos planetas cambiara mínimamente su órbita? Pues el equilibrio al completo podría verse comprometido. Por tanto, TRAPPIST-1 es estable, sí, pero vive siempre al borde del desorden, lo que lo convierte en un sistema tan valioso como excepcional. Además, dentro de este engranaje cósmico, cada planeta cuenta su propia historia. Los más cercanos a su estrella, TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c, orbitan en apenas unos días. Son mundos sometidos a una radiación intensa, probablemente secos, calientes y con atmósferas erosionadas o inexistentes. Serían ejemplos de lo que ocurre cuando un planeta rocoso vive demasiado cerca de su estrella. Mundos interesantes, sí, pero poco prometedores para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, a medida que nos alejamos ligeramente, el panorama cambia. Aparece en escena TRAPPIST-1d, un planeta en el límite, y a continuación TRAPPIST-1e, que muchos consideran el más parecido a la Tierra de todo el sistema. De hecho, su tamaño, masa y densidad encajan sorprendentemente bien con un planeta rocoso clásico. Además, recibe una cantidad de energía estelar comparable a la terrestre y podría, en teoría, mantener agua líquida en su superficie. No sabemos si la tiene, pero si hubiera que elegir un candidato, sin duda sería TRAPPIST-1e. Y más allá encontramos TRAPPIST-1f y TRAPPIST-1g, mundos más fríos, posiblemente cubiertos en su totalidad por océano o enormes capas de hielo. Serían planetas donde el agua podría existir en estado líquido bajo una atmósfera densa o incluso bajo una corteza helada al estilo de Europa o Encélado. Como puedes imaginar, no son descartables, todo lo contrario, porque podrían albergar océanos estables durante miles de millones de años. Y bueno, ya finalmente, TRAPPIST-1h, el más lejano, frío y oscuro, probablemente demasiado inhóspito, pero igualmente valioso para entender los límites del sistema. Ahora bien, hay un factor que los une a todos y que cambia por completo las reglas del juego: la rotación sincrónica. Se ha comprobado que estos planetas están tan cerca de su estrella que siempre le muestran la misma cara,
como sucede entre la Luna y la Tierra. Es decir, un hemisferio vive en un día eterno y el otro en una noche perpetua. Y claro, a primera vista parece un escenario perfecto para un planeta muerto, pero los modelos climáticos proponen una historia diferente. Si existe una atmósfera suficientemente densa, el calor puede redistribuirse mediante corrientes globales, creando zonas templadas en la frontera entre el día y la noche. Este límite se denomina terminador y delimita las regiones donde el agua podría permanecer líquida durante largos periodos. De hecho, no sería la primera vez que subestimamos este tipo de mundos. En nuestro propio sistema solar existen lunas bloqueadas por marea que esconden océanos activos bajo su superficie. Así que la rotación sincrónica no elimina la posibilidad de vida, simplemente la transforma. Por supuesto, nos obliga a pensar en climas, ecosistemas y procesos biológicos muy distintos a los terrestres. Y ahí está el verdadero desafío, porque TRAPPIST-1 no tiene por qué ser un reflejo de nuestro hogar, sino un recordatorio de que el universo no necesita parecerse a la Tierra para ser potencialmente habitable. Vale, Doc, pero entonces, ¿cómo podemos saber si realmente hay señales de vida o no en TRAPPIST-1? Pues prepárate, porque lo que te voy a contar a continuación va a cambiar tu forma de mirar al universo. Todo se reduce a una sola palabra: atmósferas. Sin atmósfera no hay clima, no hay química compleja, no hay océanos estables y hasta donde sabemos, no hay vida. Una atmósfera no es solo una capa de gas alrededor de un planeta, sino un escudo, un regulador térmico y sobre todo un archivo químico que guarda la historia de lo que ocurre en la superficie. Así que si en TRAPPIST-1 hay vida, incluso microscópica, tiene que haber dejado rastro en su atmósfera. El problema es que mantener una atmósfera en un sistema como este no es nada sencillo. Las estrellas pequeñas como TRAPPIST-1 emiten un viento estelar constante, un flujo de partículas cargadas capaz de arrancar moléculas de la atmósfera poco a poco, especialmente en planetas cercanos. De hecho, un planeta sin campo magnético o sin suficiente gravedad puede perder su atmósfera en escalas de tiempo relativamente cortas. Marte es un ejemplo cercano que tuvo atmósfera y agua, pero las perdió. Así que una de las grandes preguntas es si los planetas de TRAPPIST-1 han logrado conservar la suya o si por el contrario han quedado desnudos, expuestos al espacio. Pero claro, no todas las atmósferas son iguales. Las atmósferas primarias, formadas a partir del gas original del disco protoplanetario, suelen ser ricas en hidrógeno y helio, pero son frágiles y fáciles de perder. Sin embargo, las secundarias se generan más tarde, a partir del vulcanismo, impactos o desgasificación del interior del planeta. Son más densas, más complejas y mucho más interesantes desde el punto de vista biológico. Piensa que detectar una atmósfera secundaria en TRAPPIST-1 sería una señal potentísima de que esos mundos no solo existen, sino que están geológicamente vivos. Bueno, pues llegados a este punto, te invito a hacerte una de las preguntas más importantes de la exploración espacial. ¿Cómo podríamos detectar y analizar la atmósfera de un planeta que se encuentra a 40 años luz de distancia? Pues aquí es donde entra en juego el auténtico protagonista tecnológico de esta historia: el telescopio espacial James Webb, porque su espejo de 6,5 metros de diámetro no está diseñado solo para captar más luz, sino para hacerlo en el rango infrarrojo, donde las moléculas atmosféricas dejan una huella más clara. Cada vez que uno de los planetas de TRAPPIST-1 pasa delante de su estrella, una pequeña fracción de la luz estelar atraviesa su atmósfera. Y esa luz sale marcada químicamente porque cada molécula absorbe luz de una forma única, de tal manera que cada una de ellas deja una firma característica. James Webb lo que hace es descomponer esa luz en su espectro y buscar pequeñas variaciones en longitudes de onda muy concretas. Por supuesto, detectarlas requiere una precisión extrema, porque estamos hablando de unas variaciones de brillo de unas pocas decenas por millón. Por eso, evidentemente, no basta con una observación. Hay que repetir el proceso una y otra vez, acumulando datos durante meses para asegurarse que la señal es real y no ruido. Aún así, esas pistas son suficientes para hacer algo histórico, porque por primera vez no estamos especulando sobre si los planetas de TRAPPIST-1 podrían tener atmósfera, estamos intentando verlas directamente. Estamos analizando el aire de mundos que orbitan otra estrella, y cuando entiendes eso, te das cuenta de que ya hemos cruzado un umbral sin retorno, porque puede que no encontremos vida en TRAPPIST-1, pero desde luego ya sabemos cómo buscarla, y eso, en la historia de la humanidad, lo cambia absolutamente todo. Bueno, pero ¿qué datos tenemos y a qué conclusiones podemos llegar a día de hoy? Pues los planetas más cercanos, TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c, parecen no tener atmósferas densas. Las observaciones infrarrojas no muestran señales claras de absorción molecular, lo que sugiere superficies desnudas o, como mucho, atmósferas extremadamente finas. Es decir, mundos probablemente abrasados por la radiación y barridos por el viento estelar durante miles de millones de años. Pero aquí viene un giro interesante. Cuando miramos a TRAPPIST-1d, E, F y G, el panorama cambia. En estos casos, los datos no descartan la presencia de atmósferas especialmente secundarias. Y ojo con esto, porque en ciencia no descartar algo es una forma elegante de decir sigue siendo posible. En particular, TRAPPIST-1e sigue destacando como el gran candidato.
Su densidad, su posición en la zona habitable y los límites atmosféricos actuales encajan con un planeta rocoso capaz de retener gases durante largos periodos de tiempo. Ahora bien, quiero ser muy claro contigo, no se ha detectado ninguna biosignatura, no hay oxígeno confirmado, ni metano en desequilibrio, y tampoco combinaciones químicas que induzcan a invocar procesos biológicos. Y esto es importante porque a veces el silencio se interpreta como fracaso cuando en realidad es todo lo contrario. Saber que un planeta no tiene una atmósfera rica en hidrógeno, por ejemplo, es un resultado enorme porque elimina escenarios incompatibles con la vida tal y como la entendemos. Por eso cada nueva observación no solo añade información, sino que recalibra los modelos. Un pequeño cambio en la estimación de la masa, una variación en la temperatura o un nuevo límite atmosférico puede alterar por completo nuestra comprensión de cómo evolucionan estos mundos. ¿Y qué esperamos para los próximos años? Pues esencialmente confirmar o descartar de manera definitiva atmósferas secundarias en los planetas clave, especialmente en TRAPPIST-1e y TRAPPIST-1f. También afinar la búsqueda de vapor de agua, CO2 y, con mucha cautela, posibles trazas de moléculas asociadas a procesos activos. Te aviso que no será rápido ni habrá fuegos artificiales, pero sí será espectacular desde el punto de vista científico. Pues ya que has llegado hasta aquí, me gustaría dejarte dos reflexiones finales. Fíjate que al principio del vídeo te dije que fue en 2016 cuando se descubrió TRAPPIST-1. Sin embargo, en apenas una década hemos pasado de no saber que existía a analizar la posible composición del aire de sus planetas. ¿Te das cuenta del poder que tiene la ciencia cuando decidimos mirar con atención? Y al mismo tiempo, mientras estudiamos mundos a 40 años luz, comprendemos mejor la extraordinaria delicadeza del nuestro. La Tierra no es solo un planeta con vida, sino un equilibrio improbable, sostenido por una capa de gas sorprendentemente delgada en medio de un universo hostil. ¿Te das cuenta de lo fácil que sería perder este privilegio? Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es ¿Estamos solos en el universo? Y el otro, ¿ha encontrado vida extraterrestre James Webb? Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.